Alto, para un momento. Lleva tus manos a tu corazón, cierra tus ojos, regálate una respiración profunda y consciente. Inhala y exhala. Lleva tu atención al centro de tu frente, abre tu ojo interior y sumérgete en este viaje que te llevará de vuelta a ti. ¿Lista para emprender el vuelo? Abre tus alas y atrévete a volar. Hola alma bonita, bienvenida a un viaje de vuelta a mí. Yo soy Elisa Gómez y en esta ocasión vamos a adentrarnos en el mundo de las emociones. Para que a través de todo este conocimiento que te voy a ir compartiendo a lo largo de este episodio, te sea más fácil conocer tus emociones, comprender tus emociones y por lo tanto realizar ese viaje a tu interior a través de todo este autoconocimiento, a través de todo este acercamiento de tus emociones. En este episodio te voy a compartir qué son las emociones, qué tipos de emociones hay, cuál es su función, cuánto duran las emociones. ¿Sabías que existe una diferencia entre emociones y sentimientos? Si te interesa este tema, te invito a que te quedes hasta el final, pero antes de entrar en este viaje, te tengo un aviso. Vamos a decir que este podcast está patrocinado por mí misma a través de mi otro proyecto que se llama Para el Alma, @ceremonias y círculos. Por allá, mi amiga Carla Espinosa y yo estamos organizando una sesión de baño de sonido flotante más aguas termales. No sé si conocías estas prácticas, pero te cuento. El baño de sonido flotante es una práctica de inmersión sonora profunda en la que te recuestas sobre un colchón y flotas en una alberca mientras te dejas envolver por el canto de los cuencos y otros instrumentos relajantes que vamos a estar llevando para el acompañamiento de esta sesión. Esto de hacer el baño de sonido flotante tiene muchos beneficios. Dentro de ellos se encuentra alcanzar estados profundos de relajación, reducir el estrés y la ansiedad, activar tu sistema nervioso parasimpático, mejorar tu calidad del sueño, aumentar tu creatividad. Y también vamos a combinar esta sesión con las aguas termales. Las aguas termales son estas aguas que brotan de la tierra a temperaturas superiores a las del ambiente. Tienen una composición mineral rica y variada que puede incluir minerales como el calcio, el magnesio, el azufre, el hierro, el potasio. Y por esta razón se le confieren propiedades terapéuticas que pueden ser útiles para tratar una amplia gama de condiciones, como por ejemplo aliviar dolores musculares y articulaciones, mejorar la circulación sanguínea, hidratar tu piel, acelerar la cicatrización de heridas, estimular tu sistema inmunológico y desintoxicar tu cuerpo. Esta relajante sesión se va a llevar a cabo de manera presencial en Tijuana. Tenemos 2 fechas, jueves 19 de septiembre y jueves 3 de octubre. Si quieres más información, envíame un mensajito directo a @ceremonias y círculos. Ahora sí, pasamos a nuestro tema del día de hoy, las emociones. Eso que nos acompaña diariamente, que a veces logramos identificar y a veces no. Ya vemos personas que estamos muy conectadas con las emociones, ya vemos personas que estamos muy desconectadas con las emociones, simplemente porque ha sido un tema del cual no nos han enseñado demasiado. Así que en este episodio yo te voy a compartir qué son las emociones. Las emociones son respuestas cognitivas, mentales y respuestas fisiológicas, físicas, muy complejas, que experimentamos en respuesta a estímulos internos o externos. Son reacciones que nos ayudan a adaptarnos y a responder ante diferentes situaciones en nuestra vida. Las emociones involucran estos 2 componentes que te comento, el cognitivo, que es el mental, el fisiológico, que es el físico. El componente cognitivo de las emociones se refiere a cómo interpretamos y a cómo evaluamos la situación que desencadena la emoción.
cuáles son nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestras percepciones influyen en la forma en que vamos a experimentar una emoción. Por otra parte, tenemos el componente fisiológico, porque todas las emociones tienen un impacto en nuestro físico, producen un cambio físico en nuestro cuerpo. Las emociones se sienten en diferentes partes del cuerpo, a veces en las piernas, a veces en los brazos, a veces en el pecho, a veces en los hombros, como una pesadez. Por ejemplo, si tienes miedo, puede que comience a acelerarse tu ritmo cardíaco. Si estás enojada o enojado, puede que experimentes sensaciones en tu cabeza o en tu estómago. Si estás experimentando la emoción de la vergüenza, puede que comiences a sentir sudoración en tus manos o en ciertas partes de tu cuerpo. Y aparte de estos dos componentes, tanto el fisiológico como el cognitivo, las emociones también tienen un componente conductual. Esto se refiere a la conducta, cómo reaccionamos. Experimentar una emoción, sin duda, tiene un impacto en nuestro comportamiento. Sentir una emoción puede motivarnos a actuar de una determinada manera, como sonreír cuando estamos felices o como alejarnos cuando estamos asustados. Existen tipos de emociones. Las emociones las podemos clasificar en emociones primarias o básicas, que son esas emociones universales que todos los seres humanos experimentamos, como por ejemplo la alegría, el miedo, la ira, la tristeza, la sorpresa, el desagrado. Pero también tenemos emociones secundarias, un poquito más complejas. Estas emociones se desarrollan a partir de una combinación de emociones primarias y un componente que es la sociedad y la cultura. Por ejemplo, emociones como la culpa, la vergüenza o la gratitud. Dependiendo del lugar en donde vivimos, la cultura bajo la cual estamos inmersos, pues hay ciertas situaciones, pensamientos que nos pueden generar culpa, vergüenza o gratitud, entre otras emociones que se pueden generar. Aquí te voy a compartir una lista de diferentes emociones para que tengas una manera más fácil de poder identificarlas, porque sé que el gran problema con las emociones es que no las conocemos, no sabemos la gran cantidad de gama de emociones que hay. Creo que algo muy bueno es que en este tiempo nos haya tocado ver estas películas de Intensamente, tanto la uno como la 2, porque a través de estos personajes logramos identificar de una manera más sencilla ciertas emociones, al menos las más básicas, para poder voltear hacia adentro, voltear a vernos a nosotros mismos y preguntarnos qué emoción estoy sintiendo, asociarla con alguno de estos personajes y pues poder identificarla de una manera más fácil. ¿Te acuerdas que te hablaba de las emociones básicas o primarias? Estas emociones que todo el mundo experimentamos, que son así las básicas, básicas. Bueno, dentro de estas emociones puedes experimentar la alegría, que se puede también percibir como felicidad, euforia, gratitud, entusiasmo, satisfacción. Se encuentran también la tristeza, que se pueden percibir como melancolía, nostalgia, desconsuelo, pena, desánimo. Tenemos el miedo, que puede percibirse también como ansiedad, angustia, pánico, nerviosismo, preocupación. Tenemos la ira, que a veces se ve como enojo, a veces como frustración, a veces como resentimiento, a veces como irritación, a veces como furia. Tenemos la sorpresa, que puede ser el asombro o el desconcierto, puede ser la admiración o la incredulidad también. Tenemos a la emoción del desagrado, que podemos percibir también como rechazo, como aversión, como repulsión, como desdén, como incomodidad. ¿Cómo ves que con todas estas emociones básicas que te estoy compartiendo, te estoy dando diferentes palabras con las cuales puedes identificar la manera en cómo te sientes? A veces tenemos muy identificadas ciertas emociones y pensamos que son las únicas que vamos experimentando. Por ejemplo, digo, tengo miedo, pero quizás tengo pánico, quizás tengo angustia, quizás tengo nerviosismo o estoy preocupada o siento ansiedad.
De una emoción se pueden derivar emociones más específicas, que es importante conocerlas, porque solo identificándolas sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sabemos qué es lo que estamos sintiendo. Te voy a compartir la lista de algunas de las emociones secundarias o complejas. Estas emociones que te compartía, que se desarrollan a través de esta fusión de las emociones primarias y de los componentes sociales y culturales. Por ejemplo, el amor, que también se puede percibir como afecto, cariño, compasión, ternura, admiración. La culpa, de la cual se deriva el remordimiento, el arrepentimiento, la vergüenza, el reproche. La envidia, que también pueden ser celos, resentimiento, rivalidad, frustración. La vergüenza, que puede generar humillación, incomodidad, timidez, sentir que haces el ridículo. Orgullo, que puede hacerte sentir satisfacción, dignidad, altivez o arrogancia. La esperanza, que te puede conectar con el optimismo, con la confianza, con la ilusión, con la fe. Tenemos también una clasificación en donde podemos catalogar a las emociones como positivas y negativas, aunque en realidad yo quiero aclarar que no hay emociones malas, que no debemos de estar luchando contra emociones o identificándolas como buenas o malas. Pero es innegable que hay ciertas emociones que nos gustan más, que queremos que se presenten y se manifiesten más seguido. Y hay otras emociones que preferiríamos que nunca se manifestaran. Solo por esa razón y para poderlas identificar, en esta ocasión las vamos a llamar emociones positivas o emociones que nos gustan. Y dentro de ellas se encuentra la gratitud, que puede derivarse en agradecimiento, aprecio, reconocimiento. La paz, que puede derivarse en tranquilidad, serenidad, equilibrio, armonía. La inspiración, que puede derivarse en motivación, creatividad, deseo de superación. La empatía, que puede derivarse en comprensión, solidaridad, simpatía, compasión. Y tenemos este otro lado de las emociones, esas que te comparto que entre más lejitos mejor, pero que la verdad es que nos enseñan muchísimo. Son estas emociones que pues podemos considerar negativas o esas emociones que no queremos tanto en nuestra vida, como la frustración, que pueden desencadenar o pueden sentirse como desilusión, como desaliento, como impotencia. La desesperación, que podemos identificar también la angustia, la desesperanza, la ansiedad. El rencor, que también se puede experimentar como resentimiento, hostilidad o amargura. La apatía, que puede verse también como desinterés, desgano, indiferencia. Y tenemos también emociones neutras, algunas que no consideramos ni como positivas ni como negativas, que en realidad pudiese darnos un poco igual si están o no están, que son esta emoción de curiosidad, que puede también percibirse como interés, asombro, un deseo de explorar, de exploración. La confusión, que puede generar duda, incertidumbre, perplejidad. La anticipación, que podemos percibir también como la expectativa, la previsión, la inquietud. Aquí te acabo de compartir una lista bastante amplia de diferentes emociones que yo te recomiendo que escribas, que si tienes oportunidad regreses esta parte en donde te estoy compartiendo estas emociones y las escribas para que las vayas identificando, para que vayan formando parte de tu vocabulario, parte de tu conciencia. Y cuando te vayas preguntando cómo me siento hoy, pues no te vayas únicamente a estas emociones que la mayoría como conocemos como la tristeza, el miedo, la alegría, el enojo, que de repente son las emociones hacia las que más nos inclinamos porque son las primeras que llegan a
a nuestra mente o a nuestro ser, porque son las que más conocemos, pero si vamos integrando o haciendo conscientes toda esta gama de emociones que también existen, pues poco a poco vas a lograr identificarlas con mayor exactitud. Las emociones pues se pueden manifestar de diferentes formas, pueden combinarse entre ellas, dando lugar a una amplia variedad de experiencias emocionales. También hay un componente muy importante que es la interpretación que le damos a la emoción y cómo expresamos esa emoción. Pero esa es otra cosa. Hoy nos enfocamos única y exclusivamente en conocer las emociones. Ya después hablaremos de cómo es esta reacción a esa emoción, esta expresión de la emoción. Te voy a compartir cuál es la función de las emociones. Las emociones tienen una función de adaptación. Son importantes porque nos ayudan a responder ante situaciones importantes. Por ejemplo, la alegría, cuando sentimos mucha alegría, pues nos motiva a seguir repitiendo ese comportamiento que estamos percibiendo como placentero. Nos ayuda a fortalecer vínculos sociales que estamos percibiendo como buenos, como positivos, que nos gustan. Si no sintiéramos la emoción de la alegría, pues probablemente no tendríamos esta motivación para repetir esos comportamientos, esas situaciones, esas cosas que nos están generando esa emoción. El miedo nos protege de evitar que nos pongamos ante situaciones peligrosas. La ira, el enojo, nos lleva a defender nuestros límites, a defender lo que consideramos que está bien, que está mal. Te recuerdo que en este momento estamos identificando únicamente las emociones, qué son, qué tipos hay, cuál es su función. No nos estamos metiendo en cómo trabajarlas, cómo gestionarlas, ¿va? Primero tenemos que conocer toda esta parte que puede verse un poquito como la teoría, para algunas personas lo más aburrido. Decir, sí, 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 pero ¿cómo me quito esta emoción de enojo, de, de ira que estoy sintiendo, o de tristeza, o de miedo que estoy sintiendo en este momento? Vamos paso a paso, paso a paso. Y el primer paso es el autoconocimiento y el conocimiento de las emociones. Y para esto te quiero compartir que no sé si sabías, pero existe una diferencia entre las emociones y los sentimientos. A veces los confundimos, pero es importante que sepamos que no son lo mismo, ¿va? La diferencia principal pues radica en su naturaleza, o sea, cómo se generan, y en su duración también, porque tienen una duración diferente, ahorita la vas a conocer, y en el modo en que experimentamos una emoción y en el modo en que experimentamos un sentimiento. Aunque las emociones y los sentimientos están estrechamente relacionados, no son exactamente lo mismo. Por ejemplo, las emociones. Te compartía que son estas respuestas automáticas e instintivas. Ahí la clave, automáticas, instintivas. Ante estímulos pueden ser externos o internos, ¿no? Estas emociones se activan rápido, rápido. Así, shum, de repente ya pasó ese estímulo, se da ese estímulo y la emoción se activa en milisegundos, menos de segundos, menos de un segundo. Pero estas emociones suelen ser de corta duración, aunque no lo creas. Ahorita vas a saber por qué. Las emociones son estas reacciones inmediatas y suelen manifestarse a nivel fisiológico, como esto que te decía, de la sudoración, el aumento del ritmo cardíaco, de la respiración, de repente sentir que se te va la sangre a las piernas o a las manos o a la cabeza, o sentir un dolorcito en el estómago. A diferencia de los sentimientos, que los sentimientos son una interpretación consciente y muy subjetiva de las emociones. Los sentimientos son ese resultado de procesar cognitivamente
de procesar mentalmente una emoción. Por lo tanto, pues son más duraderas y pueden influir en nuestro estado de ánimo, como por ejemplo, llega una emoción de manera automática, instintiva, se siente en el cuerpo, pero se convierte en un sentimiento cuando asociamos nuestras experiencias previas a esa emoción. Y entonces le damos un valor más personal a esa emoción. La empezamos a conectar con nuestro pasado, con todo lo que hemos sentido a lo largo de nuestra vida. Por eso los sentimientos son más duraderos y tienen una gran influencia en nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, el amor es un sentimiento. Es un sentimiento porque surge al experimentar repetidas emociones positivas hacia una persona. Si estás en contacto con una persona que te hace sentir alegre, que te hace sentir mucha felicidad, mucha euforia, mucho entusiasmo cuando estás cerca de esa persona, pues comienzas a desarrollar este sentimiento de amor, pero no es el mismo amor que sientes, por ejemplo, por tu mamá, por tus hermanos, por tus amigos. Es un amor diferente. Esta emoción positiva, porque te gusta, se convierte en un sentimiento de amor, porque ya es particular, ya tiene integrados ciertos pensamientos, experiencias, creencias, ideas con las cuales tú vas alimentando este sentimiento y se convierte en algo particular, en algo peculiar. Una diferencia que nos puede ayudar un poquito más a comprender a las emociones y a los sentimientos es esto que te decía. Por eso decía, foco aquí, alerta aquí, highlight aquí, de que las emociones son primitivas e instintivas. En realidad no requieren que las analices, no requiere que te pongas a pensar sobre las emociones. Las emociones simplemente se sienten. Por ejemplo, si algo te asusta, sientes miedo de inmediato, sin tener que pensar, ¿esto me genera miedo? No, la emoción así se manifiesta en el momento, instantáneamente. En cambio, los sentimientos requieren un mayor procesamiento mental. Por ejemplo, después de sentir repetidamente emociones de seguridad y cariño con alguien, puedes desarrollar un sentimiento de confianza o de afecto hacia esa persona. Te voy a dar algunos ejemplos. Una emoción puede ser sentir alegría al recibir una buena noticia, o enojo ante una injusticia, o sentir tristeza al escuchar una mala noticia. Un sentimiento puede ser eso que generas, que sientes, ese amor hacia una pareja. O puede ser el resentimiento por una traición, una persona que tiene un lugar importante en tu vida, te traiciona, entonces genera ese resentimiento. Si una persona que no conoces te traiciona, en realidad no sientes ese resentimiento. Quizás pues puedas sentir enojo o puedas sentir tristeza, pero no tienes un resentimiento sobre esa persona. Otro ejemplo de un sentimiento puede ser una satisfacción por alcanzar un objetivo, porque sabes todo lo que te ha costado, todo lo que has tenido que hacer, todo lo que implica lograr ese objetivo. Entonces, ahí entra este proceso mental, este proceso cognitivo de procesar esta emoción y convertirla en sentimiento. Y te comparto pues estos ejemplos porque creo que aquí vas a comprender bien fácil la duración de estas emociones. Las emociones son breves y así como llegan, se van. Pueden durar segundos. De hecho, hay estudios que comparten que las emociones no duran más de 90 segundos. Llegan y se van. Un estímulo externo o interno, un evento desencadena la emoción, se siente la emoción, pero se desvanece rápidamente.
Este periodo aproximado de 90 segundos es el tiempo que toma para que una emoción atraviese todo nuestro sistema nervioso y por lo tanto vaya generando estos cambios físicos que te compartía, ¿no? El cambio en tu frecuencia cardíaca, en tu respiración, la tensión muscular, tu sudoración, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si una emoción persiste más allá de esos 90 segundos, es porque estamos alimentando esa emoción con pensamientos. Digo que los pensamientos, los recuerdos, las interpretaciones que les estamos dando a esta emoción es la gasolina. La gasolina con la que estamos alimentando esta emoción, que decimos, ¿por qué no se va esta emoción? En realidad es porque estamos convirtiendo a esta emoción en un sentimiento, ¿va? Porque la emoción es procesada por el cuerpo de manera muy rápida, pero nuestra mente la puede prolongar, haciendo que se sienta mucho más duradera. ¿Qué factores pueden prolongar una emoción? La rumiación, que son estos pensamientos repetitivos sobre algún evento o una situación que causó la emoción, ¿no? Seguimos pensando y pensando y pensando en ese estímulo, en esa situación que hizo que generara esa emoción. Por ejemplo, cuando vas manejando y estás a punto de chocar porque alguien se te atraviesa, sientes una emoción, por ejemplo, miedo, ¿no? Miedo de que quizás tu cuerpo se sintió en peligro por un momento. Esa emoción dura 90 segundos aproximadamente en promedio. Aquí te lo acabo de compartir. Si tú dejas de pensar en eso que acaba de pasar, porque en realidad no pasó nada, estuvieron a punto de chocarte, pero no te chocaron. Si dejas de pensar en eso y continúas tu vida, continúas tu camino, cantando la canción que venías escuchando, pensando en otra cosa, tú te puedes dar cuenta cómo eso que se sintió en el cuerpo se desvanece rápidamente. En cambio, si tú continúas tu camino y continúas pensando en ese probable choque que pudo haber sucedido, esa emoción la vas a seguir sintiendo miedo, porque sigues alimentando esa emoción con tus pensamientos. Y mientras manejas, puede que pues, te lleve a estar en un estado de mayor alerta, porque sientes este miedo de un probable o posible choque. Entonces, si tú sigues pensando en lo que generó esa emoción, pues vas a prolongarla por más tiempo. Por eso los sentimientos duran más tiempo. Los sentimientos pueden durar horas, días o incluso más, pueden durar meses, pueden durar años, porque están basados en la interpretación y en la reflexión que estás haciendo sobre estas emociones que se sienten de manera instintiva e inicial. Con esto quiero que te hagas muy consciente del gran poder que tiene nuestra mente, del gran poder que tiene tu mente, mi mente, nuestros pensamientos, las creencias que tenemos, la interpretación que le damos a las cosas, la sociedad en donde vivimos, la cultura, todos esos factores que son externos a las emociones tienen un gran impacto, porque si no nos hacemos conscientes del gran poder que tienen todos estos factores sobre nuestras emociones, pues entonces se apoderan de nosotros y continúan más tiempo que el que naturalmente deberían de estar ahí. Así que la próxima vez que identifiques una emoción, siéntela. Es muy importante permitirte sentir las emociones. Pero si ya pasó más de 2 minutos, 5 minutos, recuerda ir a revisar cuáles son los pensamientos que estás teniendo, cuáles son las creencias que estás teniendo, cuál es la interpretación que le estás dando a esa emoción. Si vas y revisas estos pensamientos, vas a lograr tomar el control sobre lo que sucede después de esos 90 segundos en los cuales se siente esa emoción en el cuerpo. En definitiva, nos quedan muchas cosas más por hablar sobre las emociones, pero este episodio en particular
Quería centrarlo en que conocieras qué son las emociones, cómo funcionan, qué tipos de emociones hay y cuál es esta diferencia entre emociones y sentimientos. En el siguiente episodio te voy a compartir un ejercicio para ayudarte a identificar tus emociones. Y por ahí después también te voy a compartir una serie de herramientas que te pueden ayudar a liberar esas emociones, ya que las sientes, para que no sigan estando dentro de ti, para que no las somatices, para que no las sigas cargando, sino que las reconozcas, las escuches, las sientas y las puedas liberar. Si llegaste al final de este episodio, te agradezco infinitamente tu compañía durante estos minutos. Muchísimas gracias por escucharme, por acompañarnos juntas, juntos durante este episodio. Algo que ayudaría mucho a este proyecto es que lo compartas o que interactúes con él, sea cual sea la plataforma en la cual estés escuchando. Puedes compartir este episodio en tus historias, con tus contactos de WhatsApp, puedes regalarle un like, puedes ponerle una valoración, dejar un comentario, puedes darle seguir o suscribirte. Sea cual sea tu interacción, va a aportar un montón para que juntas vayamos expandiendo la tribu, para que vayamos llegando a más almas bonitas y podamos seguir realizando juntas este viaje de vuelta a mí, este viaje de vuelta a ti, este viaje de vuelta a todos. Gracias, alma bonita. Nos vemos el siguiente episodio. Despliega tus alas y atrévete a volar.